Quiero que comencemos en esta noche la primera parte de esta serie que se llama Todo un Guerrero. Y es muy interesante, la verdad, en cierto modo se acopla a la situación que estamos viviendo de alguna forma. Y ha sido finalmente Dios quien ha permitido de que esto se trate justamente en esta situación, en medio de todo lo que estamos pasando. Y déjenme decirles algo, yo también me siento frustrado. Tengo que ser honesto, yo también me siento molesto o de repente incluso cargado con lo que está pasando en nuestra nación, porque es algo que naturalmente viene a nuestro corazón, ¿verdad? Nos llena de molestia, de enojo, de ira en cierto modo también, de fastidio, que finalmente las cosas que deseamos que puedan ocurrir en nuestro país, en nuestro gobierno, en todo lo que se viene desarrollando en este hermoso lugar, pues vaya de la manera correcta. Sin embargo, esto no ha estado sucediendo. Todos estamos al tanto de la crisis que estamos viviendo en estos tiempos, sobre todo la crisis política que nos está rodeando en estos momentos. Y pues esto en muchos sentidos está causando un gran efecto también en nuestras vidas. Y creo que una pregunta natural sobre qué debo hacer, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Qué es lo que debo o cómo debería actuar? Y pues creo que todos tenemos la justa razón de podernos hacer esta pregunta y hacernos esta interrogante. Pero mientras yo también estaba tomando esta decisión y estaba pidiéndole a Dios, después de haber tenido una pequeña discusión con mi papá y pues decirle que finalmente yo quería también expresar mi molestia, creo que poco a poco Dios fue hablando a mi vida. Y quisiera compartir algo solo breve antes de empezar el mensaje sobre esto. Y creo que justamente cuando estaba reflexionando, me puse a pensar en que debemos recordar que hay una gran diferencia entre nuestra libertad o nuestro derecho en esta tierra y nuestra responsabilidad encomendada por el Dios de los cielos. Tienes que separar dos cosas muy importantes. Hay una cosa que es la libertad y los derechos que tenemos debido a una constitución que rige nuestra nación, pero otra cosa es la responsabilidad que tú tienes como hijo o hija de Dios de poder hacer lo que el Señor, nuestro Dios poderoso, nos ha encomendado, y eso es ser mensajeros de salvación, de esperanza, de paz, ser portadores de su gloria para poder darle a conocer a aquellos que aún no lo han recibido. Y creo que esto es lo más importante. Y lo que te tendría que decir sobre alguna decisión que de repente estás a vistas de poder tomar es: no dejes que eso interfiera dentro de tu convicción y dentro sobre todo de tu mayor responsabilidad. Antes que ser ciudadanos de este lugar como hijos de Dios, somos ciudadanos del cielo, y nuestra responsabilidad está anclada y directamente puesta en Dios. Eso quiere decir que nosotros tenemos una responsabilidad por encima del derecho y la libertad que nos es conferida en esta tierra. Así que recuérdalo, no lo olvides. Sé que son tiempos difíciles los que estamos atravesando, pero es algo muy seguro que no hay manera de que la violencia o la perturbación de la paz pueda remediarse y pueda remediar estos actos de corrupción, de engaño, de ultrajo que está sufriendo nuestra nación, de lo que sí estamos al tanto y sí sabemos. Y creo que es algo muy importante que nosotros podamos poner en claro. Por favor, no lo confundamos. Así que quería que podamos usar algo muy importante, y creo que quería usarlo porque veo que muchos estamos también moviéndonos en redes sociales en estos tiempos, y pues ¿por qué no usar algo positivo, verdad? Así que justo estaba pensando en todo este tema, y como les estoy mencionando, tenemos una responsabilidad celestial que se nos ha sido entregada, que es mucho más alto que los derechos que tenemos en esta tierra, y por eso es muy importante entender que mi lucha es diferente, pero no soy indiferente. Es decir, mi lucha va contra algo mucho mayor en esta tierra. Yo como hijo de Dios, como hija de Dios, debo combatir lo que Dios me ha entregado, y eso es contra el pecado, contra el maligno. Yo debo esforzarme o forjarme con su palabra, con su presencia para poder comenzar una batalla, pero eso no significa que soy indiferente ante la situación que está pasando. Mi lucha es diferente, pero no soy indiferente. Y quizá podamos estar utilizando
usando algunos hashtags, hashtag paz en el Perú, hashtag yo busco la paz y hashtag la nueva generación, porque somos una nueva generación que está levantando en este país, en este precioso país, y estoy muy seguro de que vamos a hacer un cambio muy grande si realmente lo enfocamos de la manera correcta. Estoy claramente convencido de que nuestra manera de poder batallar y pelear en estos tiempos es sabiendo de que nuestra lucha, como lo decía alguno de nuestros hermanos en los supervisores, no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes de maldad, y ellos están tomando control. Ellos quieren apoderarse de todo esto, pero no los vamos a dejar en el nombre de Jesús. Así que utiliza estos hashtags, por favor. Hashtag paz en el Perú, hashtag yo busco la paz, hashtag la nueva generación. Mi lucha es diferente, pero no soy indiferente. Y vamos a comenzar con este tema en esta noche. Sí, así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que pueda guiarnos para poder leer su palabra y recibir un mensaje también muy especial a nuestros corazones. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú estás aquí en medio nuestro, y lo que más deseamos es que puedas hablar a nuestros corazones, mi Dios. Gracias por permitirnos estar en nuestras casas, en el trabajo, en el transporte público, donde sea que nos encontremos, pero sabemos de que tú estás dirigiendo todo, y te pedimos que puedas tomar control de nuestras vidas, que puedas guardarnos, que puedas protegernos, Señor, y librarnos de todo mal. Háblanos, Señor, y dirige esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces vamos a seguir con este tema que les había mencionado. El tema de hoy día se llama de valientes, y quisiera que vayan por favor conmigo a Salmo, a capítulo 32, el versículo 5, y este va a ser básicamente el versículo que vamos a estar enfocándonos en todo el mensaje, porque es un tema muy importante el que debemos entender. Si tuviéramos que poder recordar o de repente pensar un poco más en lo que define o requiere o se trata sobre un guerrero, podemos hablar mucho de que también es importante una sumisión y una dependencia. En este caso, si somos nosotros guerreros de Dios, pues es importante que entendamos que debe haber una sumisión y una dependencia ante Dios, y eso nos va a permitir disfrutar la verdadera libertad. Y hoy día quiero que veamos la primera pieza o la primera clave para poder ser un verdadero guerrero, y esta es la primera: reconocer nuestras fallas y pecado. La próxima semana ustedes van a estar tocando la segunda pieza, pero esta es la primera: reconocer nuestras fallas y pecado. Quiero que lean conmigo, por favor, Salmo capítulo 32, versículo 5. Dice así, y este es un salmo de David, y dice así la palabra del Señor: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Creo que esto nos deja más que claro lo que la palabra del Señor nos está intentando dar a conocer, ¿verdad? En este momento sabemos lo que David estaba atravesando. David había cometido un pecado, había hecho algo malo delante de Dios, le había fallado a Dios, había cometido una falta en contra de Dios, y pues esto ocasionó muchos estragos y dolores y sufrimiento, sobre todo en su vida, como estoy seguro de que muchos de nosotros lo hemos experimentado cuando hemos fallado, cuando hemos pecado. Y creo que esto nos ayuda a entender realmente el efecto que causa en nuestros corazones. Pero saben, mucho más que el dolor que causa el hecho de cometer una falta o cometer pecado, es no saber reconocer que hemos fallado, no saber reconocer de que estamos en pecado. Y esto es lo que más destruye nuestra alma y nuestro corazón. Uno de los más renombrados reyes de Israel, David, está escribiendo estas palabras inspirado en la experiencia que ha tenido delante de Dios, por la situación que le ha tocado vivir, por la falta que ha tenido, por fallarle a Dios, por haber pecado en contra de Dios. Y es en este momento en el que él muestra, déjame que pueda decirte esto, muestra su valentía y su fuerza, no en su capacidad de omitir sus errores o de no fallar o decir que no ha fallado, sino en que valientemente reconoce y se arrepiente.
Quiero decirte esto, nosotros, si vamos a ser guerreros dentro del reino de Dios, si vamos a levantarnos para poder defender lo correcto, lo bueno, lo justo, lo honorable y lo agradable delante del Señor, algo que debemos entender como pieza crucial es que necesitamos aprender a reconocer nuestras faltas. Si nosotros no sabemos reconocer nuestras faltas, si nosotros no sabemos reconocer nuestro pecado, en realidad no podemos actuar con valor, no podemos actuar como hombres y mujeres valientes. Un verdadero guerrero sabe la necesidad de seguir aprendiendo y de pedir perdón por sus faltas. Esto es algo que obviamente quizá hemos podido escuchar en otras oportunidades, pero no sé si realmente está entrando en nuestra mente, en nuestro corazón. No sé si realmente lo estamos recordando, lo estamos trayendo a nuestra memoria. ¿Te imaginas si de repente, qué tal si hubiese pasado? ¿Qué tal si hubiese pasado de que nuestros políticos o nuestros gobernantes hubieran admitido realmente que han fallado, que han cometido errores? ¿Cuál hubiese sido la reacción que muchos de nosotros tendríamos? ¿Cuál hubiese sido incluso la situación que estuviésemos viviendo? Porque en realidad los problemas y toda la circunstancia de crisis comienza a suscitar y comienza a mostrarse cuando nosotros tratamos de evitar y de esconder los errores y nuestras faltas. Si de verdad queremos avanzar, queremos vencer, queremos tener victoria, queremos realmente seguir caminando paso a paso hacia adelante, debemos actuar con valentía. Y esa valentía, ese valor implica que nosotros sepamos reconocer nuestras faltas, que sepamos reconocer nuestro pecado, que sepamos admitir cuando hemos cometido un error. Y esto, aunque parezca lo más sencillo, a veces se torna lo más difícil. Porque no es fácil por lo que vivimos, por lo que nos muestra esta sociedad, por las cosas que pasan a nuestro alrededor. En lo que más estamos pensando siempre es: ¿qué van a pensar de mí? Que no voy a poder disfrutar más. ¿Qué van a alejar de mi lado? ¿Qué van a quitar de mí? ¿De qué me van a restringir? ¿Qué va a pasar conmigo? Pero no pensamos en realidad en el daño que realmente nos va a causar si tan solo lo guardamos. Un verdadero guerrero está dispuesto y está listo para valientemente admitir y confesar y decir realmente las faltas que ha cometido delante de Dios. Nosotros debemos actuar de esta manera. Debemos ser sinceros delante de Dios y no mostrarnos como si nuestras imperfecciones no fuesen el gran problema en nuestras vidas. Porque realmente es esto lo que nos aparta de Dios. Déjame que podamos ver a 3 puntos claves dentro de este pasaje que acabamos de leer en Salmos capítulo 32, versículo 5. Y lo primero que dice la palabra es: mi pecado te declaré. Y David aquí está hablando de algo muy importante: declarar lo que hay dentro de mi corazón, es decir, expresar lo que está dentro de mi interior. Y esto es algo que nosotros debemos hacer porque si realmente intentamos ocultarlo, intentamos solamente taparlo o disimularlo, va a causar un gran efecto negativo en nuestro interior. Imagínate a alguien de repente que está teniendo problemas porque está mintiendo mucho, o porque de repente está diciendo cosas que no son ciertas y que está hablando mal de otras personas y no quiere admitir esto, o de repente está caminando lejos de Dios y no quiere admitir que está sucediendo esto en su vida. Es realmente esto lo que comienza a ponernos una carga muy fuerte en nuestro corazón. Y la verdad es que necesitamos hablar, necesitamos abrir nuestras bocas, necesitamos hablar y declarar realmente qué es lo que está pasando en nuestro interior. David comienza esto diciendo: mi pecado te declaré, es decir, con total libertad poder expresar y hablar lo que hay en nuestro corazón. David había cometido adulterio.
Y en ese momento, aun cuando todas las cosas podían parecer tan negativas a su alrededor, porque quizá Dios tenía y podía quitarle el reino. Dios podía quitarlo para que nunca más fuese rey de Israel en ese momento, en ese mismo instante, si él lo deseaba. Pero no lo hizo. Quizá por la mente de David pasó: si yo le confieso a Dios lo que he hecho, si yo le digo al Señor lo que ha pasado conmigo, aun cuando él ya lo sabe, puede que pierda mucho. Y quizá esta es la manera en la que estamos pensando hoy. Quizá estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Quizá estamos viviendo en pecado y seguimos persistiendo en mantenernos en la oscuridad y en las cosas que no le agradan al Señor. Y esto incluso me habla a mi corazón, porque algo muy importante que debemos recordar es que necesitamos declararle a Dios lo que estamos atravesando. Necesitamos hablar con Dios, y Dios también pone a otras personas a nuestro alrededor, hombres y mujeres sabios que pueden aconsejarnos para poder en realidad encaminarnos y ayudarnos a afirmarnos en nuestra fe para poder hacer lo correcto. Pero debemos declarar nuestro pecado, debemos declarar nuestra falta, debemos reconocer que hemos fallado. Porque solamente esto nos va a hacer libres. Solamente el hecho de caminar y saber de que debemos hacer lo correcto, su verdad, nos va a hacer libres. Y creo que esto nos ayuda a poder entender lo siguiente. Y David continúa en este versículo y dice: mi pecado te declaré, y dice, y no encubrí mi iniquidad. Es decir, no encubrir mi pecado. No solamente debo declarar mi pecado, pero debo entender de que es muy importante no encubrir mi pecado. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Es decir, hay algo muy importante en el hecho de que yo no intente tapar, intente disimular las cosas que he hecho, las faltas que he cometido. Debo ser honesto, debo ser sincero. Si realmente estoy buscando justicia, si realmente estoy pidiendo que haya un cambio en estos tiempos, yo debo ser el primero que declare y viva en justicia, viva rectamente, viva haciendo lo correcto. Creo que muchos de nosotros estamos tan afanados para que los demás hagan lo correcto, cuando nosotros primero no hemos dado el primer paso. Estamos tan afanados porque todo funcione de la manera correcta, porque todos digan la verdad y declaren las cosas malas que han hecho y las faltas que han cometido, cuando tú y yo no somos los primeros en decir lo que estamos haciendo. ¿Queremos cambio realmente? ¿Queremos realmente que una nueva generación se levante? Este cambio está en nuestras manos. Este cambio no está en un presidente. Este cambio no está tampoco en un auditorio al que llamamos Congreso y que se reúnen tantas personas en ese lugar para poder debatir leyes que en muchas ocasiones nos parecen tan absurdas. Lo que nosotros debemos hacer y entender en primer lugar es que el cambio está en nuestras manos. Si nosotros determinamos caminar en justicia, si nosotros determinamos declarar nuestra falta y entender de que no debemos encubrirlo, sino aprender a aceptar nuestras consecuencias y también obviamente la corrección de vida para nuestras faltas, nuestros errores y nuestros pecados, pues vamos a entender de que esa es la manera en la que debemos vivir todo el tiempo. ¿Qué es lo que dice la palabra? El que encubre sus pecados no prosperará. Esto lo podemos ver de manera tan clara. Lo hemos estado viendo en las noticias, yo lo he visto en mi propia vida cuando he intentado encubrir algo que no era correcto, y he visto cómo las cosas que Dios tenía preparadas para mí pues simplemente se esfumaron en el aire. Y esto puede estar ocurriendo en este instante. Esto quizá puede estar pasando en nuestra vida. Puede que tengamos una lucha con algún pecado, con alguna adicción, con algún vicio, o estemos haciendo algo incorrecto delante de Dios. Estemos intentando pensar de que podemos disuadir las cosas malas que estamos haciendo como aparentemente una justificación de algo bueno que queremos lograr o la felicidad que queremos atesorar. Pero te digo algo, no hay nada que pueda traer felicidad a tu vida y a tu corazón, sino solamente la presencia de Cristo Jesús. No hay nada que va a poder satisfacer tu ser. No hay trabajo, no hay estudio, no hay éxito, no hay logro, y no hay tampoco alguna honra que puedas recibir de alguien más que pueda hacerte sentir satisfecho completamente.
Y por eso es tan importante que nosotros entendamos realmente de cuán necesario es que podamos vivir de una manera en la que seamos verdaderos y valientes guerreros en el reino de Dios. Y número 3, sigue en el versículo 5, es perdonará mis pecados. Efesios 1:7 dice: el perdón de pecados conforme a las riquezas de la gracia. El Señor está listo a perdonar nuestros pecados si nosotros los confesamos, lo declaramos, nos arrepentimos y no los encubrimos. Él va a liberarnos, Él va a perdonarnos, Él va a ayudarnos y encaminarnos. Pero ¿cuáles son los errores más comunes? Y déjame solo mencionarte 2 errores muy comunes. Número 1 es la autosuficiencia. Es ese sentimiento que tenemos de que ya lo sabemos todo y que no hay nada más que podemos aprender. Esto es lo más común a lo que nos lleva a los errores, ¿verdad? Ya sabemos cómo leer la Biblia, ya sabemos cómo orar, ya sabemos cómo servir en la iglesia, ya sabemos qué debemos hacer cuando pasa algo malo, cuando somos tentados, cuando somos de repente seducidos a hacer algo que no le agrada a Dios. Pero ¿realmente estamos preparados y estamos listos para saber cómo enfrentarlos? Sabes, cuando yo pienso en mi vida y en mi relación con Dios, no puedo encontrar un punto en donde pueda decir de que llegué a lo suficiente y a lo que necesito. Siempre voy a ver un vacío y una línea que no ha sido completada para poder llegar hacia lo que Dios tiene para mí. Y esa es la manera en la que todos deberíamos verlo, porque es algo que nunca va a terminar, es algo que nunca va a concluir. Siempre seguiremos aprendiendo más y más y más y más de su palabra, y siempre vamos a también seguir siendo corregidos en todo tiempo, porque no estamos libres de cometer pecado, no estamos libres de fallar, no estamos libres de cometer una falta. Pero lo que sí podemos hacer es pedirle a Dios que nos ayude. Esa autosuficiencia es cuando comienzo a desarrollar un concepto de autoridad invisible o nula también, en donde siento que yo solo me guío. Pero saben, la verdad es que no hay guerrero que haya existido sin tener a un rey o a alguien a quien rendir cuentas. Y esto es algo muy importante que debemos entender y quitar de nuestros corazones: la autosuficiencia. Y el número 2 es el círculo del fracaso. Y lo llamé así porque creo que es algo que muchos de nosotros experimentamos dentro de nuestra vida cristiana. Comenzamos de repente a fallar y comenzamos a estar atascados en un ciclo donde muchas veces permitimos nuestras faltas, aún conociendo que están mal, porque pensamos que encontraremos el momento adecuado para arrepentirnos y para volver a Dios. Es decir, persistimos en seguir fallando, persistimos en seguir pecando, persistimos en seguir haciendo lo malo, y ese círculo nos lleva a fracasar una y otra y otra y otra vez. Y la única escapatoria es cuando pensamos: bueno, creo que aquí terminó, voy a arrepentirme y a buscar a Dios nuevamente. Pero eso no debería suceder. Esto puede dañar terriblemente tu vida. Necesitamos dejar esto atrás. Necesitamos aprender a ser valientes y honorables delante de Dios y reconocer lo que hemos hecho mal. Reconocer nuestras faltas, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestros errores, saber arrepentirnos y humillarnos en humildad. Sabes, me gustan mucho estas escenas en las películas medievales en donde llega un caballero o un guerrero delante del rey, y lo primero que hace en muestra de respeto y honra por las cosas que él se siente no digno, hinca la rodilla y simplemente le muestra respeto. Y sabes, en muchas ocasiones nosotros no actuamos de esta forma al simplemente intentar pensar de que lo que estamos haciendo no está mal o no es tan malo. Cuando comenzamos a pensar de que habrá un momento en el cual yo podré llegar al Señor y decirle realmente lo que estoy pasando, y Él me va a perdonar. Pero lo cierto es que andaremos por un tiempo en este círculo vicioso que no nos dejará escapar, sino que nos mantendrá una y otra vez alrededor.
Esta actitud de poder hincar su rodilla en tierra era una muestra total de sumisión. Y eso es lo que debemos hacer delante de Dios. Debemos mostrarle completa honra y dirección hacia lo que Él nos muestra y hacia lo que Él tiene preparado para nuestra rodilla. Lo que en esta oportunidad debemos hacer es realmente arrodillarnos delante del Rey de Reyes y pedirle perdón por lo que estamos haciendo. Porque si realmente queremos un cambio, si realmente deseamos que algo pueda comenzar a ser transformado en este lugar, pues primero debe comenzar por cada uno de nosotros. Quizá nuestras luchas son diversas. Quizá hemos cometido tantos pecados y no sabemos cómo podemos cambiar esta condición, pero te digo, hoy esta es la oportunidad, es la perfecta oportunidad que puedes tener. Así como David lo hizo, declaró su pecado, no lo encubrió, y es en ese momento en donde recibió el perdón de Dios por cada uno de sus pecados. Si quieres caminar en justicia, si quieres andar en rectitud, si quieres realmente emprender una lucha sabia, esa lucha es en contra del pecado y lo que está haciendo en nuestras vidas y corazones. Y este es el momento que podemos tener para poder realmente ser ejemplo, como un verdadero ejército, para dar batalla a la maldad y al pecado. Porque contra eso realmente estamos peleando. Contra eso realmente debemos estar levantándonos. Nuestra arma más poderosa en estos tiempos va a ser nuestro ejemplo y nuestro carácter. Me encanta lo que la Biblia dice, y me acuerdo de que un día estaba leyendo esta porción en las Escrituras y está en Romanos y me la aprendí y luego quedó grabada en mi memoria, y cada vez que me echaba en mi cama y estaba a punto de acostarme, recordaba esto tantas veces. Y la palabra dice así: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si realmente queremos experimentar un cambio, si de verdad queremos hacer o tener una actitud de verdaderos guerreros valientes, esto va a comenzar con un reconocimiento por las cosas que estamos haciendo. De verdad queremos emprender una nueva aventura en donde, donde queremos ver algo espectacular que va a comenzar a suceder en nuestro alrededor, pues va a comenzar contigo y conmigo. Lo espectacular va a comenzar cuando en medio de nuestro orgullo y de nuestro deseo de sentirnos autosuficientes y no querer aprender más y no querer ser corregidos, vamos a sentir realmente cómo el Espíritu de Dios comienza a obrar en nuestros corazones y nos dice: yo quiero ayudarte, déjame enseñarte. Y de manera agradecida vamos a humillarnos en su presencia y le vamos a decir: Dios, yo reconozco lo que he hecho. Yo sé lo que estoy haciendo y te pido perdón. Ayúdame, límpiame, renuévame, permíteme ser de ejemplo para los demás. Queremos acabar con tantas cosas en este mundo cuando primero no hemos acabado con lo que hay del mundo en nuestras vidas. ¿Cómo podemos emprender una lucha así? ¿Cómo podemos emprender una lucha tan grande cuando ni siquiera hemos peleado con el más pequeño? Déjame decirte hoy que si de verdad quieres pelear, si de verdad quieres luchar, si de verdad quieres levantar tu voz, levanta tu voz al cielo y declárale a Dios primero lo que está en tu corazón. Pidámosle, yo me incluyo porque yo también cometo errores, yo también le fallo a Dios, yo también he pecado delante de Dios. Pidámosle juntos a Dios misericordia, que nos ayude a poder ser primero verdaderamente guerreros suyos de su reino, porque esa es nuestra responsabilidad primero, antes que cualquier derecho que tengamos en esta tierra. Y levantemos nuestras voces juntos en muestra de honra, de gloria a un Dios que de verdad puede hacerlo todo. No lo olvides. No te dejes vencer por el mal. No dejes que lo malo de este mundo, no dejes que los malos pensamientos, las malas filosofías, las malas corrientes invadan tu corazón y tu mente. Si no, vence con el bien el mal.
Sabes, yo me he sentido muy confrontado mientras he estado escribiendo estas líneas, porque yo me he sentido así. Incluso en estos últimos días he dejado que mucha de esta ira y de este enojo comience a perturbar mi corazón y mi mente, y simplemente me ponga a un lado el margen y la imagen de lo que Dios primero quiere hacer en medio nuestro. Saben, yo amo este país. Amo mi nación con todo mi corazón y amo a su gente, amo a sus pueblos, y estoy convencido de que Dios tiene un plan grandioso para nuestro país. Pero eso no se va a lograr simplemente con algunas marchas que haremos, o algunas protestas, o algunas voces que se van a alzar en las calles. No estoy en contra de que alguno de ustedes tome una decisión de querer hacerlo. Está en su libre y totalmente derecho de poder hacerlo. No queremos violencia, obviamente. Pero recuerda que antes de tener un derecho, tenemos una responsabilidad muy grande. Y ese es con nuestro Dios. Y esa responsabilidad amerita que nosotros estemos en la condición correcta para poder antes pedir cualquier cosa. Así que te animo a que juntos podamos hacer una oración al Señor, pidiéndole a Dios que pueda ayudarnos, pidiéndole al Señor que pueda guiarnos en este tiempo, que pueda realmente permitirnos a caminar de la manera correcta, para que nos pueda permitir realmente ser primero nosotros los que van a dar el primer paso, van a ser el ejemplo de nuestra forma de vivir, en nuestro carácter, nuestra forma de hablar, para luego eso comience a impregnarse en los demás. Estoy muy seguro de que más de un poder de miles o millones de voces que se pueden alzar, hay un poder más grande cuando el pueblo de Dios realmente se une en una sola voz, en un solo corazón, para poder proclamar lo que realmente es más importante: su perdón, su amor y su salvación. Así que te invito en esta noche a que podamos orar al Señor, podamos pedirle juntos en este tiempo que pueda dirigirnos, que pueda realmente ayudarnos en todo lo que estamos haciendo. Y quiero que ahí donde estás, en donde te encuentres, puedas de repente inclinar tu rostro y podamos juntos pedirle al Señor, unidos en este tiempo, clamándole a Dios con todo nuestro ser, que nos ayude a ser verdaderamente esos canales para poder llevar paz, para poder llevar esperanza, para poder dar el ejemplo de cómo deberíamos actuar y cómo deberíamos llevar esta situación. Así que ahí donde estás, ora conmigo, por favor. Ora conmigo y pidámosle juntos a Dios que tome control de nuestras vidas. Padre Celestial, en esta noche te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque sé que tú estás tomando control de todas las cosas. Sé que tú, Señor, estás ayudándonos, Padre Santo, a poder tomar una decisión sabia, Señor. Sé que muchos de nosotros como jóvenes o incluso adolescentes, Señor, estamos muy molestos, estamos muy de repente llenos de tanta sorpresa por las cosas que hemos visto pasar hasta ahora. Pero te pedimos que no nos dejes que nuestros sentimientos nos lleven, Señor, hacia un mal camino. Ayúdanos primero a ser verdaderos guerreros tuyos, a ser, Padre Santo, verdaderos hijos tuyos, caminando en tu verdad, siendo obedientes a tus palabras. Ayúdanos, Señor, a poder mostrar realmente de qué forma vamos a emprender esta batalla. Ayúdanos, Señor, a poder alzar nuestra voz unidos y poder declarar de que tú estás con nosotros. Mi Dios, permítenos ser de ejemplo, permítenos ser de testimonio, de buen testimonio, Señor, en conducta, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a realmente poder
ser hombres y mujeres que inspiren a llevar la paz en las calles, Señor, y puedan dar ejemplo de que hay una forma diferente en la que también podemos emprender esta lucha. Porque sí amamos el país que tú nos has dado, sí amamos el lugar en el que tú nos has puesto, Señor, y te agradecemos infinitamente por habernos hecho peruanos y peruanas, Señor. Pero primero, Señor, trabaja en mí. Quita, Señor, lo que el mundo ha puesto en mi corazón, mi forma, Señor, orgullosa de reaccionar, mi forma, Padre Santo, incorrecta de poder ostentar de que no hay mal y no hay nada malo en mí, sino realmente poder aceptar, Señor, de que tengo errores, de que tengo faltas, de que tengo pecados, Señor, y necesito reconocerlo delante de ti. Necesito ponerme de rodillas, Señor, y presentarme en sumisión, en completa adoración a ti, Señor, que eres nuestro Rey de Reyes. Padre Celestial, te doy gracias por esta noche, y te doy gracias por cada uno de los que hemos estado escuchando este mensaje, que estoy seguro de que podremos salir de esta transmisión, podremos acabar esta transmisión realmente renovados, nuestro corazón y nuestra mente, con la manera en la que debemos emprender esta lucha. Gracias por este tiempo. Te bendecimos, Señor, y te damos la gloria y la honra. En Cristo Jesús. Amén y amén.